Hoy vamos a tocar un tema en el cual la gente cree o no. Normalmente eso es lo que yo he visto. Y algunos que estábamos como en baño María, el universo nos pegó el empujón para que nos diéramos cuenta que sí era. Reencarnación. ¿Sabe usted cuál es la suya? Sería bueno que lo piense. Y hoy tengo dos señoras estupendas que me van a acompañar en este programa. Y vaya información, abróchese el cinturón, que de verdad no quiero que nadie se me caiga. Ana María Castro Nieves, escritora y psicóloga clínica. Y la señora Adriana Cuesta, quien dirige el programa Despertares, además de ser tremendamente intuitiva y es experimentadora del fenómeno OVNI. Adrianita, salúdanos, por favor. Hola Ari, hola Ana María, un placer estar nuevamente en tu programa y bueno, aquí atenta a lo que esté, a que lo que dé la charla hoy, ¿no? Todo lo que podamos derivar de este tema tan interesante. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar, Ana María. Cuéntanos, salúdanos. Bueno, otra vez más, muchísimas gracias, gracias a ambos por dejarme entrar en sus vidas, en sus programas y a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que ojalá aquellos que todavía tienen duda en cuanto a la reencarnación, al final de le podamos haber tocado el corazón y que abran sus mentes. Y Ana María, ¿qué te parece si agarramos el tema por la cola? Ayúdanos a ir entendiendo de qué va esto de la reencarnación, que o se acepta o no. Como que términos medios aquí es un poquito difícil, ¿no? Sí, esto es muy simpático porque este tema, este fenómeno está repleto de personas que no creían en la reencarnación hasta que la vivieron en su propio cuerpo, en su propia alma, en su propio espíritu. Y lleno también de psicólogos, psiquiatras, investigadores, filósofos, que en un momento determinado entraron a estudiar para desmentir el proceso y canalizarlo como un estado psicológico alterado, y se dieron cuenta al final que no era así, que realmente es algo real y que existe. Y le estoy hablando hasta de antiguos sacerdotes como Paul Wallis, que fue sacerdote durante muchísimos años de su vida. ¿Y qué pasó? Que después dejó el sacerdocio por descubrir ciertas cosas, que no fue solamente esto, y terminó escribiendo un libro de conciencia y reencarnación como un hecho real. Si me preguntan qué es la reencarnación, no es muy simple: el regreso al cuerpo del espíritu. Esto parte de un precepto, que el alma es inmortal. Y créanme que este concepto es muy compacto, muy profundo y muy amplio y muy extendido. ¿Por qué? Porque investigadores y pensadores desde la antigüedad, cientos de miles de años antes que nosotros pensáramos venir al mundo, ya estaba escrito y habían manuscritos pautados y también transmisiones orales, como la de Luria, que transmitió primero oralmente hasta que después uno de sus discípulos escribió acerca de ello en la parte judaica, que son libros y son enseñanzas cabalísticas que son maravillosas para poder entender. La reencarnación también fue compartida por corrientes como el espiritismo, que ha sido maltratado, ha sido mal entendido, ha sido demonizado durante muchísimos años, y es un error. Las personas caen en un proceso de oscuridad precisamente por no entender de qué se trata y qué es lo que significa. Para la ley de reencarnación, en muchas corrientes nos han dicho que es por culpa del pecado y un castigo de Dios. Más lejos de la verdad no puede estar ese concepto. ¿Por qué? Porque la reencarnación obedece solamente a dos leyes fundamentales: naturaleza, ¿no? La ley del progreso, que es la evolución del alma, del espíritu al ser inmortal, y la ley de justicia divina, que no es más que la causa y el efecto. Son nuestras acciones, positivas o negativas, que nos van a llevar a ciertos eventos que ocurran en nuestras vidas. No es Dios quien castiga.
Nosotros regresamos solamente para aprender o terminar aquellas tareas que no pudimos terminar o aquellas lecciones o aquel pulir del alma, aquel entendimiento de las acciones equivocadas que estamos haciendo para poderlas rectificar y canalizar hacia el bien, sea lo que sea, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. También la reencarnación del alma va a venir en cualquier época, en cualquier, o sea, en cualquier siglo, en cualquier lugar. Lo mismo usted puede reencarnar en África, que puede reencarnar en Inglaterra, que puede reencarnar en Cuba. Eso no importa en cuál país usted va a nacer, siempre y cuando necesite, va a estar muy ligado al proceso de aprendizaje, a lo que usted tiene que dar también, el intercambio, el propósito de su vida. Porque, ¿qué sucede? Antes de nosotros nacer, nosotros vamos a planificar con nuestros guías espirituales, con nuestros maestros ascendidos, qué es lo que necesitamos y qué es importante. Y de ahí es que nace el plan de vida o el plan de destino. ¿Qué son estas dos cosas? El plan de vida es la vida inmediata que va a tener, que puede reencarnar horas después, como años después, como siglos después. Eso no importa. Mientras estamos en el cielo, entre comillas, en esa dimensión espiritual, nosotros seguimos aprendiendo. No es que estemos estáticos, en un estado de hibernación esperando. No. Hay tres tipos fundamentales de reencarnación. La reencarnación libre, que es más propia de aquellos espíritus evolucionados ya, incluso que puedan vivir en otros mundos, que es lo más probable, y que vengan a la Tierra a adelantar, se sacrifican, vienen a la Tierra y adelantan a la raza humana para ayudar a la humanidad. Existe también la reencarnación, vamos a decir, planificada, que es esa, cuando nos reunimos con el guía, tenemos esa voluntad propia de decir, sí, yo voy a reencarnar nuevamente, que me quedó pendiente, revisan la vida de uno en esos archivos espirituales, donde está todo, hasta el mínimo detalle, y nos dicen esto, no deberías volverlo a repetir, debe ser esto, vas a tener esta prueba, vas a encarnar en esta familia, vas a conocer a Ariel y a Adriana, vas a hacer este programa, es importante para ayudar. ¿Ves? Pero también existe la reencarnación impuesta u obligatoria. Esa ya es para aquellas almas que están muy involucionadas, que están haciendo actos muy negativos por falta de conocimiento y de evolución espiritual. Ojo, entonces esas almas, si no tienen remedio, le dicen, mira, tú no tienes ni que planificar. Tú vas para allá, vas a hacer esto y casi que lo llevan arrastrándose ahí, encarna. Entonces, eso es importante como concepto. A mí me han preguntado muchas veces si de otros mundos, si usted vive en otro mundo y reencarna en la Tierra y no pertenece a este mundo. Efectivamente puede pasar. Perfectamente puede pasar. Nosotros lo que borramos la memoria, porque si no el chiste no es completo. Nosotros tenemos que olvidar para precisamente, ahí es donde está el mérito, que sin saber nosotros hagamos las cosas, porque si te dicen, haz esto que el policía está allí, eso no tiene gracia, porque cuando no te ve policía, cometiste el error. Entonces, lo importante es que, bueno, que nazcas sin memoria de lo que fuiste. Hay momentos, por ejemplo, eh, cuando yo estudié psicología, en mi especialidad clínica, una de las cosas que más me apasionó a mí siempre de toda mi vida fue precisamente eso, las vidas anteriores. Por lo tanto, hay una terapia junguiana y freudiana que se llama hipnosis. Para mí la hipnosis es básica como tratamiento. Siempre supe que el origen de las enfermedades, el origen de los problemas, el origen de nuestros rasgos de personalidad, no es precisamente las conexiones y el cerebro material. No. ¿Por qué razón? Si partimos del hecho
que el alma es inmortal, que vive muchas vidas, que su esencia es la esencia del espíritu. Entonces estamos hablando que tenemos un alma, un espíritu y un periespíritu que recubre ese espíritu. Vamos a decir que es el cuerpo espiritual, que es una copia del material. Pero si usted, cuando una persona fallece, decimos que ese espíritu desencarnó, ya no le puede hablar, ya no tiene nada, ya no le puede extraer nada, no lo anima, no anima el cuerpo. ¿Por qué? Porque precisamente falta el espíritu. Se ha comprobado por investigaciones que cuando una persona fallece, pesa menos, porque el espíritu salió del cuerpo. Entonces, si eso es así, en ese espíritu que es quien le da toda la esencia al cuerpo, es quien modula precisamente cómo van a ser tus genes, cómo van a estar configurados, cómo va a estar el color de tus ojos, tu cuerpo. Todo eso es por una razón. Incluso los ojos dicen que son el reflejo del alma, las miradas. Entonces eso ocurre porque no es más que la parte espiritual, quien está saliendo, está proyectando fuera de ti mismo todo lo que es y todo, de alguna manera, lo que ha vivido, porque eso corresponde con nuestra frecuencia y vibración. Nosotros tenemos una vibración, que esa vibración viene con el espíritu y con el alma. Mientras más elevada es el alma, más rápido vibra y mejor frecuencia emite, mejor vibración emite, mejor campo áurico. Por eso se le ven luces y aureolas a los supuestos santos, a los supuestos espíritus de luz. Lo vemos así, vemos luces brillantes o vemos espíritus oscuros que tienen una oscuridad que todo el mundo dice era algo oscuro, vi una sombra negra. Sin embargo, hay quien dice también, he visto una luz, he visto un espíritu de luz porque brillaba. Entonces eso es importante porque a la hora de nosotros venir al mundo, nosotros vamos a venir aquí en, claro, la parte occidental, la parte que no cree en la reencarnación, que no cree en ese espíritu modulador y esa alma del cuerpo, va a decir, no, aquel vino eh, con esta cosa porque es un castigo, como hacían antes y hasta los mataban, porque es un castigo o porque esto, porque lo otro. No, porque eso depende de la vibración. Pero ojo, hay espíritus elevados que encarnan y eligen nacer con ciertas cosas. ¿Para qué? Para darle una prueba a la familia y a los padres. Se sacrifican. Yo conozco un niñito que es cuadripléjico, tiene una mente brillante, es muy amoroso, pero me doy cuenta por su forma de expresarse, su cariño, su bondad, que es por una prueba para esos padres, más que para él. Él encarnó para sacrificarse. Entonces, volviendo al punto, yo me daba cuenta que esas cosas sucedían y me daba cuenta con mis pacientes, pacientes que, por ejemplo, iban con un desorden alimenticio. A mí me llevaron una vez un niño con un desorden alimenticio con 10 años que pesaba, bueno, casi 200 libras. Y yo, la tía me lo llevó y me dijo, mira, la mamá no cree en reencarnación, pero yo le dije, déjame llevárselo a Ana María. Me lo llevaron cuando le hice una regresión, el niño sin conocimientos previos de muchas cosas, él había sido un niño homeless, o sea, de la calle, que recogía comida en latones de basura detrás de un circo. Iba de pueblo en pueblo detrás del circo para recoger las sobras que botaban las personas. Lógicamente, él se sentaba a la mesa a desayunar y le decía a la tía, ¿qué hay de merienda? ¿Habrá merienda? ¿Qué vamos a almorzar? Y cuando estaba almorzando decía lo mismo, ¿qué vamos a comer? Dame merienda, resérvame esto. Escondía comida por miedo a que se le acabara. Eso es uno de los ejemplos. Como psicóloga tuve varios. Tuve una persona que no se atrevía a montar en aviones. Parecía una simple fobia. La fobia le vino de una época de su vida que la enterraron viva.
no podía ni ver que una puerta se cerraba. De hecho, para montarla en un auto, para casos de emergencia que tenía que trasladarse, sacaba la cabeza fuera de la ventanilla para poder respirar. No podía. Y fueron muchos casos que vi durante toda mi carrera de ello. De ahí me llamó mucho más el tema, quise profundizar más y me di cuenta en mis lecturas, en mi investigación, que habían muchos más que creían en lo mismo que yo estaba creyendo, porque habían otros que me decían, no. Tengo una prima que me dijo un día, Ani, yo no creo mucho en la reencarnación ni esas cosas. Dígole, no, dice, pero si tú me haces una regresión y yo siento algo, te juro que me vuelvo creyente. Le dije, ok, ten cuidado que te están oyendo porque tú también tienes espíritu guía. Cuando se le hizo la regresión, ella se vio en el mismo momento de su muerte como en una carroza se salía de la carretera, del camino, y cómo murió así, se vio hasta en el féretro. Entonces son cosas que no hay que creer o no creer para vivirla, porque es un estado natural que viene antes de nosotros nacer y el alma no la podemos esconder ni desaparecer, el espíritu tampoco. Entonces eso está por encima de que creas o no. Y si estás muy cerrado, tal vez no te toque en esta vida y vas a estar desinformado, porque créeme, cuando las personas desencarnan, las personas van a tener vivencias de lo que pasa. Hay espíritus obstinados que se han presentado en reuniones de mediums, los que canalizan, y los han tenido que ayudar en medio de esas reuniones para que se eleve, y han sido parte de su prueba también, porque pueden decir, bueno, ¿y por qué los guías espirituales no lo llevaron y no lo ayudaron? Sí, han tratado, pero a veces son muy obstinados y es el nivel de conciencia de uno el que tiene que también abrirse. Hay una novela que se llama El viaje brasileño, muy vieja, maravillosa. Esa novela explica lo que es la reencarnación, las relaciones que tuvimos en otra vida, por qué pasamos determinadas pruebas, por qué reencarnamos a veces en la misma familia. Tenemos cosas que resolver. Siempre en las familias hay una persona difícil, hay otra que es más suave, hay otra que es la que adelanta, la que ayuda. Siempre es el mismo patrón. Casi nunca las familias son perfectas, como los amigos tampoco. Entonces, aunque los amigos uno los escoja, también se tropieza en el camino con personas que nos dan la prueba, que nos dan el momento difícil para poder pasarlo y comprender. Pues en esa novela es maravillosa El viaje. Yo se la recomiendo a todo el mundo porque habla de eso. Por favor. A mí aquí, que tal vez entre los dos me pueden aclarar un poquito, porque yo siempre hablo de alma conciencia, ¿m? Que es aquel elemento que ingresa a nuestro cuerpo. Pienso en esta instancia y a raíz de lo que hemos estado hablando en otros momentos con Ana María ¿hay un diseño específico a nivel físico o orgánico para un alma conciencia que llega? Y después, esto que ella dijo acá, habló de espíritu y alma. Lo que llega a nuestro cuerpo es el alma, es como el enlace con el espíritu. Aquí son las pequeñas dudas que tengo, porque yo nunca hablo de la parte espiritual, de este cuerpo espiritual que tenemos. Siempre hablo de alma conciencia, de esto que viene, por eso se llama alma o ánima, que viene a animar mi cuerpo. Ahí es un poco una cosa, una duda que me queda entre todo lo que habló Ana María y lo que vos sabés, Bueno, Javier. el alma está por encima del espíritu. El espíritu es el vehículo que tenemos para poder reencarnar junto con el alma. El alma no es que esté totalmente presa en el cuerpo, no. Hay una parte que está como flotando, pero está conectada a nosotros a través del espíritu. El espíritu es quien es el vehículo para este cuerpo que nosotros encarnamos, ya sea aquí, en otro mundo,
es el vehículo para nosotros poder archivar todo lo que nosotros estamos viviendo, todos los eventos, quien trae nuestra conciencia, pero el alma y el espíritu forman parte de uno solo. Es como decir el cuerpo, el espíritu y el alma. Es como yo lo he recogido de las diferentes investigaciones. Si eso te aclara, Adriana. Y en el espíritu es donde está como decir, la conciencia de almacenamiento. Recuerden que el cerebro es solamente la parte biológica, pero todo el recuerdo, todo el bagaje de información espiritual que se recoge como un archivo, como un microchip, va a esa parte, al espíritu, donde está el cerebro espiritual, vamos a decirlo así. Por Perdón, favor. y es quien nos une como si fuera un cordón de plata, llamado cordón de plata, al cuerpo, que ese cordón, el alma va el espíritu, viaja, regresa y sigue atado como ese cordón de plata, que es el que se rompe con el desprendimiento del desencarnar en la tierra. Y también tengo entendido que el alma es una extensión de nosotros que tiene que ver con lo que llamamos el aura, Claro, además. claro. Recuerda que tenemos una vibración y emitimos una frecuencia. ¿Cómo Exacto. se emite esa frecuencia? Vamos a poner un ejemplo. Estoy segura que con lo intuitiva que es Adriana, y tú también, Ari, con lo intuitivo que son y por todo el conocimiento, porque mientras más aprendemos de estos temas, más intuitivos vamos siendo, se nos afina la intuición cada vez más. ¿Qué sucede? A veces entramos a un lugar y decimos, ay, qué bien me siento, qué paz, ay, qué buena vibra tiene. Expresamos esa cosa, me siento bien, hice conexión. Y en otras oportunidades podemos entrar a un lugar y decir, ay, no, Dios, no, eso está spooky, eso está que me da miedito, me eriza, me siento incómoda, no me siento cómoda con esa persona. Eso sucede por eso, porque nuestra aura, nuestra alma no está prisionera. No, es como que nos rodea, nos envuelve, igual que el espíritu. Nos envuelve, nos rodea, está, pero no es como un pomo que está tapado con una tapa. No, no es así. No es Bien, así. Como bien. nos han querido decir algunos griegos, ¿no? Que el alma es el... No, 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 no. A ver, No. venimos a hacer una serie y me gustaría también que Adrianita nos compartan esto. Venimos, bien nos decías, venimos con una serie de tareas, fines, planes y propósitos. No venimos a pasear aquí y mientras más pronto nos demos cuenta, muchísimo mejor. Entonces, venimos con ese bagaje, venimos con ese maletincito. De hecho, curiosamente dicen los que saben que si uno acorta el tiempo de vida que tiene acá, tiene que permanecer aquí. Tal vez por eso Aristóteles decía que lo de la cárcel, pero tiene que permanecer aquí hasta el tiempo en el que le corresponde irse a otro lugar. Bueno, eso dicen algunos que saben. Adrianita, no sé si tienes alguna pregunta o algún comentario, si no paso yo con una pregunta. No, 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 seguí con una pregunta vos, dale, dale. Gracias. Bien, nos hablas de que hay diferentes tipos de reencarnación. Volvemos casi que a lo mismo. De acuerdo a la tarea y de acuerdo a lo que vayan a hacer, va una, va la otra. Pero quisiera preguntarte, ¿qué hace que esa alma reencarne en alguna de ellas? ¿Qué requisitos tiene que tener o qué es lo que debe de pasar o no para que reencarne en cada una? Si hay alguna explicación, por favor. Recuerden que la reencarnación es una expresión de la misericordia divina y que no es más que la ley, la oportunidad que Dios nos da de rectificar aquellas cosas que no aprendimos en una vida anterior. Y no es más que como ir a una escuela. Nosotros estamos en un grado, sexto grado, pongámosle. Pero resulta que la materia de idiomas, como que no la pasamos, raspamos ahí, nos suspendieron, no llegamos a los puntos necesarios para poder pasar a secundaria básica, a otro grado superior. ¿Qué dice el maestro? Bueno, hijo, te vamos a ayudar más.
vas a quedarte en este grado porque tienes que pasar esa materia para que entiendas mejor, porque lo necesitas estar preparado con ese conocimiento para el grado superior, donde las materias van a ser más complejas que esta. Por lo tanto, vas a tener que dominar esa materia. Eso mismo ocurre con el espíritu y con las tareas y el propósito que nos planificamos vamos a suponer que somos de los que tenemos que planificar con nuestro guía, que nos da un propósito. Pues nosotros regresamos, ya sea a esa misma familia con los núcleos de miembros de la familia que les quedó pendiente cuestiones con nosotros, o nosotros vamos para donde va ese miembro de la familia con otros componentes que se sumaron para poder vencer y completar aquella tarea. Aprender, recuerden que no es por dolor, que no es por castigo, es solamente por aprendizaje. Mueres, renaces, aprendes, evolucionas. Nunca vamos hacia atrás, porque hay filosofías que plantean que reencarnas en un perrito, que reencarnas en un ave. No, porque si no se contradice la ley primaria de la evolución, del progreso. ¿Cómo vas a ir para atrás? Entonces diría que te castigaron y no hay un castigo. Es una causa y efecto. Si vas hacia atrás, ¿cómo vas a evolucionar? La única manera de evolucionar es hacia adelante, repitiendo la experiencia que no pudiste las veces que sea necesario. No hay problema, es como un niño, mi amor, ¿aprendiste las tablas de multiplicar? No, no hay problema. Vamos a repasarla, vamos a volver a estudiarla hasta que te las aprenda. No importa el tiempo que tome, pero siempre en progreso, nunca en retroceso. Retroceso. Nunca. ¿Por qué? Porque entonces contradice las dos leyes, la de la misericordia divina de causa y efecto y la de la evolución, que es la ley del progreso. No tendría sentido. Por eso en una vida, a veces uno tiene la tendencia, uno dice, ay, me gusta tal cosa, como me vi yo en una regresión. Fue impresionante, impresionante la regresión que yo vi. Y por eso es que ven niños tan pequeñitos, que yo tengo varios ejemplos que quisiera después que exponerlo, que vienen con un recuerdo, con una memoria increíble, con lujo de detalles de lo que pasó en su vida anterior, que es, bueno, pruebas más grandes imposibles. Que el otro día escuché a alguien que dijo algo que me llamó la atención y dijo, no necesariamente todos los que digan que vivieron cierto tipo de vida realmente la vivieron, sino que pueden haber entes y demás. Bueno, yo creo que debe haber de todo, no voy a negarlo, pero mayormente de que podemos recordar, sí podemos recordar. Quería contarles rápidamente cómo fue que yo me di cuenta, que ayer se lo contaba a Ana María. No me acuerdo si a Adrianita se lo he contado. Yo tenía mis dudas. Yo vengo de un tipo de fe en la que se habla de la reencarnación como algo normal. Yo tenía algunas dudas por algunas circunstancias y resulta que un día vine a intencionar el encendido de unas velas, que siempre lo hago con conexión plena, no lo hago por hacerlo automáticamente, pero lo automático como que no me va muy bien, o no me gusta, mejor dicho. Y donde conecté, me vi en fracciones de segundos. Me vi en un pocotón de vida sabiendo que era yo y luego ¡puf! Volví a caer en mí. Y yo, ok, ya entendí. Sí es factible. Que se puede tener en circunstancias más fuertes y demás, claro, se pueden tener otro tipo de experiencias que lo hacen a uno ver y entender que somos muchísimo más allá del cuerpo para las personas que tal vez no han querido aceptar que hay más allá de lo que podemos ver y de lo que somos hoy. Pero bueno, son cosas curiosas. Adrianita, no sé si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta. No, no, pensaba aquí con lo que comentaste recién, esto de que también en mi caso, después de hacerme dos regresiones, es como que se me permitió ver esas otras vidas, como que se me fue desbloqueando esa información de la época en que había vivido, cómo había vivido siendo hombre y siendo mujer,
porque eso también es una parte interesante de la reencarnación, es decir, como digo yo siempre y en función de lo que la experiencia, mi alma conciencia ha tenido diferentes cuerpos porque no tiene sexo. Sí, exacto. Ajá, también por ahí tenemos que empezar a interpretar, ¿no? El alma conciencia no tiene sexo, lo que tiene sexo es el cuerpo que venimos a habitar. Y bueno, eso se me permitió ver estas vidas que he tenido en este plano terrestre, ¿no? La Tierra, que fue muy interesante, la verdad que ha sido muy interesante porque, bueno, fueron diferentes épocas y verse es increíble entender de que vos pasaste de diferentes cuerpos y esa experiencia en épocas de pobreza o en épocas de guerra o en épocas muy antiguas, es muy lindo. En mi caso yo también he visto hacia adelante, me ha mostrado una vida hacia adelante, fue como una especie de sueño que tuve de una vida hacia adelante. Pero bueno, puede interpretarse también como otra vida vivida en otro planeta. Eso también es posible. Hay Sí, tantas bien. cosas que son posibles que conforme nos vamos dando cuenta que lo son, entendemos que se nos están abriendo panoramas distintos que quizás en el momento nos quedamos así. A mí me han pasado cosas también que en el momento me quedo así como, a ver quién me Mm. explica, porque no entendí. Lo vi, lo viví, lo experimenté, pero la verdad no lo entendí. Y ya luego lo vamos a ir entendiendo. Quisiera hacerte una pregunta, mi querida Ana María, y ya te dejo que continúes porque está interesantísimo y agradezco lo que nos estás explicando. Co-creamos lo que vemos al fallecer. Elizabeth Kubler-Ross, la famosa tanatóloga, nos hablaba acerca de que según la religión o la fe que seguía la persona, así era el ser que venía de otro lado a venírselo a llevar. Que católico, tal vez la Virgen María, que cristiano o católico, tal vez venía Jesús. Quisiera preguntarte tú, ¿qué opinas del tema? Es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque eso va mucho con el miedo y la aceptación de la persona. Cuando una persona es abierta, sabe que en diferentes religiones o dogmas se conciben de esas maneras, qué opinan esos dogmas o esas religiones o esos fundamentos acerca de otra vida y del estado del espíritu después que desencarna, pueden presentarse esos guías de una manera diferente. Pero al ser una persona cerrada, al ser una persona que no tiene información ni conocimiento y de pronto se le aparece una es diferente u otra cosa, no va a confiar, y de lo que se trata es que ese trance sea agradable, sea feliz. Esto me lleva a un punto, a las experiencias cercanas a la muerte, tan habladas, tan vistas por millones de personas, sobre todo del campo médico. Esa experiencia cercana a la muerte toma lugar incluso en psiquiatras, médicos que han percibido cómo durante cirugías o arrestos cardíacos, es como infartos de problemas del corazón, que pierden el conocimiento y la persona sale del cuerpo. Eso cambió el término de experiencias cercanas a la muerte a off-body experience, experiencias fuera del cuerpo, que es como se le está manejando ahora el término, porque la persona relata todo lo que ve, todo a su alrededor con lujo de detalle. Bob Monroe fue el primero en catalogar las experiencias cercanas a la muerte. Antes le denominaban también percepción astral. Y curiosamente, él crea el Instituto Monroe, que todos conocen, en el año 1956. Y él dice que con sonidos él puede hacer, incluso ahora mismo es a través de unos audífonos que ellos llaman hemisync, como hemisferio sincronizado, donde esos sonidos van a estimular y a sincronizar ambos hemisferios, derecho e izquierdo, y evocan ese estado, que el espíritu pueda salir del cuerpo. Ellos dan en el Instituto Monroe entrenamiento para poder manejar esas ondas cerebrales y llevarla a un punto
donde la conciencia humana cambie a través del sonido y determinados ejercicios. Porque esa facultad, créanme, las tenemos todo, porque es inherente al espíritu, al alma, no es cosa del cuerpo. Lo que como estamos en una vida donde te han dicho que eso no es, que eso es malo, que eso no es bueno ni practicarlo, que el espíritu no existe, que son cosas del demonio, entonces lógicamente cuando aparecen estos estados meditativos, que es lo mismo cuando una persona medita, hay muchas meditaciones, muchos tipos de meditaciones, a dónde nos llevan a un estado de calma y una apertura de la conciencia. Dormimos la parte alerta para caer en alfa, para caer en otros estados más suaves, en otras ondas cerebrales que nos delta, teta, que nos van a llevar a estados más calmados y apertura de la conciencia, la comunicación. Y eso lo creó Bob Monroe. Y que la experiencia fuera del cuerpo, incluso la de 3 letras, ¿saben a quién me refiero? Que empieza con C. Bueno, ella le dio mucho dinero a este instituto para que siguieran con estos estados. En la película ustedes vieron a alguien, un psionic, que mentalmente lograba un estado que podía comunicarse y curiosamente para mí, porque yo no le he visto la película todavía, pero vi los cablecitos que tenía, la tecnología que tenía. Hemos visto, yo estoy terminando de escribir un libro ahora donde pongo como ejemplo la parte científica de aquellos aparatos que existen ya, que es para registrar como un electroencefalograma tus ondas, en qué estado tú estás, pero quién quita que al mismo tiempo te puedan inducir determinados estados. Entonces, en esos estados cercanos de la muerte tenemos ejemplos, vamos a ver mucho. Voy a buscar los nombres para que no se me pase ninguno. Shanti Devi es una que fue muy famosa por su reencarnación. Pero Colton Burpo, hijo de un pastor, tuvo una experiencia de fuera del cuerpo, donde él se vio entre la vida y la muerte, casi que se desprendió por poco tiempo. Sin embargo, en ese poco tiempo, como yo les hablaba en una oportunidad, que el tiempo no existe, que allá arriba pueden pasar 1000 años y acá abajo 2 segundos, pues Colton vio a su papá en la capilla pastora, él le dio una peritonitis y se estaba muriendo literalmente, literalmente. Fueron tarde para el hospital. Y cuando ellos llegaron, el papá, que el médico le dijo la gravedad, el papá estaba en una capilla del hospital peleando con Dios que por qué le pasaba eso y reclamándole. Mientras que su mamá estaba al teléfono llamando a otros miembros de la iglesia para que oraran. Él se separó, un niño de 4 años. Llegó al cielo y vio a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Y él le dijo, sí, tú eres Jesús. Y después se encontró con los ángeles que le cantaron. Y está cómico porque él le decía, cántame rock and roller. Y él decía, si los ángeles se empezaron a reír, porque un niñito pidiéndole que le cantara rock and roller. Entonces, después de eso, un día le dijo a la mamá que él se encontró en el cielo con su hermanita. La mamá se quedó fría y le dijo, ¿con tu hermana? Y él le dijo, sí, tenía el pelo rojo como tú. Dice, ¿cómo se llama? Dice, no tenía nombre, no llegó a tener nombre. Y eso fue un aborto espontáneo que sufrió la mamá mucho antes de que Colton naciera. Pero también vio al abuelo, vio a la mascota y el abuelo lo sentó en las piernas y le dijo que había sido su abuelo. Su abuelo había fallecido muchísimos años antes que él naciera. El papá estaba como loco. Bus le dijo, ¿cuál es tu abuelo? Es este, de una foto antes de fallecer. Y él le dijo, ese no es mi abuelo. Y el papá se acordó, en el cielo todos somos jóvenes. Buscó una foto donde habían varios miembros de la familia, incluyendo al abuelo, joven. Y Colton dijo, ese sí es mi abuelo. Vio la foto de Jesús y le dijo, ese no es Jesús. Jesús es así, 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 así. Hicieron otra foto de Jesucristo.
El pastor lógicamente se buscó muchísimos problemas porque la iglesia no cree en eso. ¿Y por qué la iglesia no cree en eso? Porque en la época bizantina, 553, el concilio de Constantinopla, la actual Turquía, Juliano era el emperador en esa época, obligó a reunirse a ese grupo de cristianos para que cambiaran la palabra. Que dijo, Teodora, su esposa, le gustaba tener esclavas, muchísimas esclavas, y además parece ser que no las trataba muy bien. Entonces ella, el Papa hacía todo lo que ella quería, así cuenta la historia, y ella presionó al esposo para que presionara al Papa para que quitara toda la parte que sobre la reencarnación que hablaba la Biblia. Y la quitaron, como quitaron otros libros apócrifos, como quitaron otras cosas, como hay unas Biblias que tienen unos libros y otras no los tienen. Entonces, después de esto, tenemos otra experiencia no solamente cercana a la muerte, sino ya pura reencarnación. Miren, el que no quiera entender y no quiera ver, realmente es porque no quiere. Porque fíjense, hay una hindú que en el año Shanti Devi fue tan sonado ese caso y tan evidente que hasta el propio Mahatma Gandhi mandó una comisión en 1936 para investigar lo que una niña de 4 años estaba diciendo. La mamá se sentaba, le ponía la comida en esta vida y ella decía, no quiero, no me gusta esa comida, me gusta la comida de mi mamá. Y decía otro nombre y otro apellido. Su abuelito era profesor, el abuelo en la vida actual. Y el abuelo dijo, bueno, Chanti, vamos a ver, hazme bien la historia. Dime el nombre. ¿Y tú te recuerdas de donde tú vivías, la ciudad y todo? Ella le dijo, sí, yo me acuerdo de todo. Le dio lujo de detalle. Una niña de 4 años sin haber salido de ese lugar. El abuelo envía una carta a la supuesta persona que ella decía que había sido su padre, su suegro y su esposo en la vida anterior. El que era esposo de ella dijo, bueno, esto está muy raro, voy a mandar a un primo de incógnita como que es un comerciante para que averigüe y me traiga información. Pues sorpresa, cuando el primo tocó la puerta de la casa y Chanti lo vio, dijo, tú no eres ese que tú dices que eres ahora, tú eres mi primo y vives en tal lugar y tienes esto y le dio todos los lujos de detalle. Por supuesto se quedó frío y dijo, bueno, vamos a llevarla. Tanto dieron que la llevan allá y Gandhi mandó su comisión, le financiaron todo. Cuando ella llega, mezclaron en la terminal de trenes, mezclaron a los suegros con las personas que estaban ahí para que ella no iba a ser tan evidente, hey, te estoy esperando, sino que descubriera quiénes eran. Eso no tuvo ningún problema. Shanti Devi fue directamente hacia donde estaban sus suegros, la saludó como acostumbran a saludar, pero ojo, les habló en un dialecto que solamente se hablaba en esa zona que la niña no podía haber aprendido con 4 años. Y le habló perfectamente y todo lo conocían. Bueno, la llevan a la casa, la llevan, no, la dejan y dice, a ver, guíanos dónde tú vivías y la comisión detrás. Y en aquellas calles enredadas como laberinto, ella pudo llegar directamente a su casa y dijo, la casa era amarilla. Efectivamente, la pintaron los nuevos inquilinos. Ella había muerto en el parto. Entonces se encuentra y dice, tú fuiste mi esposo, le dice al Señor, lo identificó y él le dice, bueno, ¿por qué no me recuerdas algunas conversaciones que nadie sepa? Dice, muy bien. Y empezó a contarles detalles que solamente ellos dos conocían y conversaciones íntimas. Le dice el esposo, yo te regalé 3 anillos. He vuelto arriba y abajo todo y no los encuentro. Y eran de oro y tenían mucho valor. Ella le dice, precisamente por eso los escondí. Ven que te los voy a enseñar. Te los voy a dar ahora mismo. Va hacia el jardín y donde había una planta sembrada, ella arrancó la planta, la levantó, buscó y ahí estaban enterrados los 3 anillos y se los entregó.
Después el esposo le dice, pero yo te agarré algo que no es verdad, te equivocaste. Y ella le dice a la niña, ¿qué cosa? Dice, un dinero. ¿Dónde lo escondiste? Aquel dinero, esto dice, sí, ven, yo te voy a decir dónde. Va a una tablita, la levanta y ella le dice, ups, aquí no está, pero yo lo dejé aquí escondido, todo el dinero. Dice, bueno, debo confesar que yo después lo agarré porque lo encontré ahí y lo gasté. Él le dice, ¿viste? Entonces, cuando ella ve a su hijo, que tenía ya 10 años, que era más grande que ella, y lo abraza y le dio, imagínate, el niño le agarró miedo porque decía, esta no es mi mamá, y le agarró mucho miedo y se fue. Total que esa historia fue muy debatida, salió en muchos periódicos, fueron muchas comisiones, no solamente la de Gandhi, la que fueron a investigar el caso de Shanti Devi. Pero tenemos el caso de Jenny Cockle. Jenny Cockle es una norteamericana que ella empezó a tener sueños desde que era niña, porque eso también sucede. En los sueños te van dando información porque lo tiene fresco y le empiezan a dar información y empieza a hacer dibujos de una iglesia, de un lugar, de un camino, de un mapa, de una ciudad, y cada vez eran más recurrentes. Bueno, ella empieza a ver que ella había fallecido durante un parto en esa vida anterior. En el parto ella muere, deja un niño huérfano y tenía 4 hijos ya con ese. El cuarto hijo, el mayor, ella le hace jurar que se va a encargar de los niños. ¿Por qué razón? Porque el esposo era muy abusivo, altamente le daba golpes, le quitaba todo el dinero, le daba mala vida a la familia. Total que ella muere y por culpa del esposo, dicho sea de paso. Ella en la otra vida se llamaba Mary y era en Irlanda. Tanto problema le trajo y tanta angustia en esta vida que decide ponerse en comunicación con el cura de esa iglesia en Irlanda, en ese pueblo. Y va para allá, ya tenía nombre, Staton, y ella dijo, yo voy para allá. Cuando ella llega allá, o Sutton, Staton, Sutton, algo así se pronuncia. Cuando ella llega, Sutton, cuando ella llega a Irlanda, empieza a recorrer con el hijo que le dijo, yo te acompaño, mamá, y empieza a buscar desesperadamente y a preguntar en esa aldea, hasta que por fin ella había cometido un error cuando llegó en el apellido, hasta que le aclaran y encuentran al hijo mayor. El hijo mayor, ella decía, ¿cómo le digo? Y lo único que le decía era, es que yo soñé con tu mamá. Y le empieza a dar detalles. En una ocasión, cuando eran niñitos, ese hijo no mató un conejo, lo soltó de la trampa. Y como el padre era tan abusivo, le tenían terror. Y la madre y él fueron cómplices, se callaron la boca y no dijeron que soltaron al conejito. Y ella le relata ese evento a este hijo. Ahí él creyó y dijo, oh, tiene que ser verdad. ¿Cómo le doy la cara a mis hermanos? Total que ya eran ancianitos los hermanos y logró reunirlos a todos porque habían sido entregados en un orfanato. O sea, aquí vemos una de las cosas y de los propósitos del alma al encarnar. Terminar aquella tarea que no pudieron terminar en la vida anterior. Reunió a sus ex hijos que de hecho hicieron una película que se llama Los hijos del ayer. Y de Colton hicieron otra película que se llama El cielo es real. Las recomiendo las dos películas porque son clarísimas y son hechos de la vida real. Esto, ¿cómo esa señora va a reunirlos a ellos? ¿Cómo, ¿por qué una entidad? No, porque incluso una persona, un cuerpo, puede arrastrar marcas y cicatrices de la vida anterior. Hubo un señor que le dieron un tiro y en esta vida tenía la cicatriz. Otros que han muerto con un sable y también vienen con la cicatriz. Incluso las enfermedades pueden ser arrastradas de una vida a esta. Las relaciones interpersonales difíciles, esos son los que más necesitan hacerse regresiones, porque por lo general vienen de otra vida y cuando uno lo entiende, uno dice, wow, libre. Por ejemplo, mi esposo, en una regresión que me hicieron a mí, yo cuando era niña, muy niñita,
Casi que mi mamá era enfermera, me inyectaba agua para ligar las inyecciones, los polvos de la inyección, de los antibióticos, porque yo no quería comer. Yo decía, la comida está fea, no me gusta, no me gusta y no me gusta y no me la como. Castigos y de todo. Yo no comía. ¿Por qué? Igual la leche, porque hasta que un día una tía mía de visita en mi casa dijo, es que tú no entiendes a la niña, espérate un momento, yo creo que le iluminó un ángel, un guía espiritual porque me hubiera muerto de inanición o me hubieran dado todas las inyecciones del mundo. Y entonces me sirvió la leche en una taza con un plato y me sirvió la comida bien acomodadita en un platico, toda la mesa puesta. Y yo dije, ay tía, qué rica está esta comida. A mi mamá casi le da un infarto y era porque yo traje eso de otra vida. Me he pasado toda mi vida y todo el que me conoce, el ritual del té, del café, de la vajilla. En Cuba yo iba detrás de las antigüedades por tal de poner una mesa como yo entendía que era la más apropiada. Tenía mucha incultura con respecto a cosas de Inglaterra, a todo, porque a nosotros era muy filtrada la información que nos llegaba, incluso en las escuelas. Yo no conocía a Jane Austen, yo no conocía nada de otros mundos así, de otros países, porque era solo del campo soviético. Entonces, yo para mí, una taza en un café, no porque quiera eh, lucir mejor o peor, no, sino porque sencillamente me hace sentir tan bien que lo hago. Para mi boda, mi vestido tenía que tener mangas ovaladas así, como con bubble. ¿Por qué? Porque ese era el vestido que se usaba en la época en que yo viví en Inglaterra. Y para mí eso era lo más lindo del mundo. Mi modista me decía en Cuba, pero todos los vestidos van a tener eso. Digo, todos van a tener eso porque a mí me encantan esas mangas. Y yo no sabía por qué hasta que no me hice la regresión. Resulta que mi esposo en otra vida, cuando él me conoce, él me dice un día, yo no sé por qué, pero yo tengo que cuidarte. Yo tengo que cuidarte. Algo me dice dentro de mí que tengo que cuidarte. Estaba pendiente de, tienes que comer, tienes que alimentarte, tienes que esto. Decía, no, tranquilo. Y cuando yo me hago la regresión, fue una institutriz en una de las vidas anteriores. De ahí viene. Cuando yo le miro los ojos y el rostro, digo, es Rolly. Y empecé a llorar porque me di cuenta de lo que pasaba. Otra relación muy difícil. Yo tengo un problema en un pie, en una pierna, que me viene de una vida anterior, porque me dejaron inválida. Uno de los miembros de mi familia me hizo mucho daño y me encerró en una mazmorra. Yo sentía hasta el olor, la humedad y todo, y estaba en silla de rueda en esa vida, producto, y lo arrastré a esta. Ese problema en la pierna viene de esa vida. Quisiera Y preguntarte algo, sí, perdona. ¿La reencarnación que más nos ha marcado es la última o pueden haber sido otras reencarnaciones y las tenemos igual de frescas? puede ser, depende. ¿Por qué? Porque si no resuelves el problema, recuerda, puedes repetir el grado tantas veces lo necesites. La prueba la vas a tener, pero si no la pasas, no vas a poder salir adelante. Una No de mis asciendes. encarnaciones fue en Inglaterra. Yo tuve varias. Me encanta Inglaterra. Quisiera ir un día y a Irlanda. Me encantaría. Y en ese país, cuando el Titanic, yo me ahogué, yo morí. De hecho, Ari, yo no puedo, no podía, ya estoy más adaptada, ya puedo hacerlo, ya lo logro, pero gracias a eso. Y pude entrar a la exposición del Titanic, pero eran unos nervios que me moría. Siendo jovencita, ¿dónde me puso Dios? En la playa. Sin embargo, a mí no me podía caer un chorro de agua fría porque me quedaba esmorecida totalmente. No me podían lavar la cabeza así porque me esmorecía, me quedaba sin aire. No podía, fuimos a un ray hace muchísimos años de Popeye. Cuando a mí me cayó el chorro de agua, hasta las personas que estaban ahí casi que les da. No me atreví a montarme en una lancha viviendo en la playa.
del terror que tenía. Un día ya adolescente me agarré de unos tubos en un muelle que mi cuñado médico y todo dijo, esta niña tiene un problema de salud con eso. Me agarré, no me dio ni pena y empecé a dar unos gritos espavoridos porque me querían montar en una lanchita a un paseo que cruzaba la bahía nada más en un tramo corto y yo no me atreví a poner un pie hasta que me fui desensibilizando y curando y ya me puedo montar en un crucero, pero eso no fue fácil. Entonces ahí se pasa la prueba. La prueba y el objetivo fundamental de las reencarnaciones es la evolución del alma. Para poder evolucionar, tenemos que pasar determinadas pruebas, pero las pruebas más grandes no es que le tenga miedo al agua, no, es el amor y es el perdón, porque recuerden que esto es la misericordia divina para poder evolucionar nuestro espíritu y, y llegar a ser espíritus puros. ¿Cuál es el fin de la reencarnación? Cuando llegas a ser un espíritu puro de luz y te dedicas a ayudar a otras almas. Ahí no termina, pero ya llegaste al estado de pureza y empiezas a ayudar a otro. Entonces, a través de esas relaciones difíciles, nos ayudamos y ayudamos a otro. Por eso hay que perdonar. Y es fácil ser nice, ser agradable con el que nos cae bien, con el que nos gusta, con el que piensa igual que nosotros. Uno siente que vibra, se siente feliz, todo. Pero lo difícil es, y la lección está en aquellos que nos han hecho un daño profundo, incluso no en otra vida solamente, sino en esta, porque ojo, hay quien hace daño en otra vida y como son espíritus involucionados, vienen a este y dicen, la tengo que seguir molestando. Y esos son los que encontramos en el camino. No, yo les exhorto que para romper eso, sean amables con esas personas, aunque nos hayan hecho, ustedes no tienen idea con los que yo me he tropezado, que me han hecho un daño terrible y no importa, yo los perdono, los sigo ayudando a la distancia, les sigo dando incluso materialmente, porque no quiero y lo hago de corazón. Y si me pregunta, ¿guarda rencor? ¿Puedo hablar con esa persona? Ya lo superé, ya. Y así es lo ideal, que podamos superar la prueba de esa manera, en amor. Pero eso marca una diferencia muy grande. Adrianita, no sé si quieres comentar algo, decir algo, por favor. No, no, comparto mucho de lo que dijo Ana María e incluso esto, en mi caso también me pasa como a ella, muchas de las vidas que pude ver estaban en la zona ahí de Inglaterra, Irlanda, toda esa zona, Francia, muy de la época normanda y del medioevo, entonces esos lugares como que me atraen rotundamente, ¿no? Quiero ir a conocerlos, me pasa lo mismo que ella. Claro. Yo tengo que ir a Y Inglaterra. se, y se nos curó tanto y se nos refinó tanto que ahora está en crucero, anda. No, si delicada no salió la niña, ni me digas. A mí Entonces, no, no me llama, Adrianita también puede ser un crucero, puede ser un primera clase, ella a cualquier cosa se aviene. no me ¿No gusta te para nada gusta? el crucero. Está bien, está bien. Bueno, es interesante esto porque, por ejemplo, el vértigo, el miedo al agua, detalles o miedo a qué sé yo, a lo que sea, que la persona no tiene conciencia plena en esta vida de qué puede haber sido, es algo que Mire, sucedió en otra vida, que ahora nos cohíbe o nos asusta o nos da miedo o como sea que lo queramos decir y nos evita tener paz en ese momento. Ayer, por cierto, estaba cruzando un puente, íbamos por el área peatonal y vi que una chica venía con los ojos asustados y le dice, ojos de pánico, ¿no? Y le dice la madre, apúrate, apúrate, que ya vas llegando. Claro, la pobre iba pálida. Yo mejor me quité porque yo dije, Dios mío, es un sitio donde prácticamente cabe solamente una persona, por decirlo, ¿no? Yo me corrí para que la muchacha pasara, una mujer de 25 años tal vez. Y yo dije, wow, yo probablemente lo hubiera corrido de otra forma, o lo hubiera pasado de otra forma, o doy la vuelta por otro lado, si esa fuera la situación, porque la chica lo pasó fatal. Esos segundos que pasó ahí fue... Entonces, sería interesante que cada uno de nosotros revise a qué no le entiende, a qué no le ve sentido, que le da pánico, que le da susto,
porque debe haber algo en el pasado que no ha sido resuelto, que habría que ir identificando, y para eso Ana María nos puede ayudar mucho, por supuesto, para ver cómo resolvemos eso. Cuéntanos, Ana María, en esos casos tan particulares, ¿qué se puede hacer o qué se hace normalmente? Lo que yo hacía como psicóloga y lo que me gusta, a lo que le veo sentido, es a la terapia regresiva de vidas pasadas. Como yo le decía, hay un psicólogo y el método que yo hago es el del doctor Morris Netherstone, que él desarrolló la terapia a vidas pasadas. ¿Qué hacía él y qué es lo que yo hago? Y qué es lo que he hecho siempre. Es no hipnotizar a la persona totalmente, porque si no, ¿dónde está el chiste? Te quedas igualito. Cuando te despiertas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sabes lo que pasó. No, yo lo dejo en un estado de relajación profunda, pero sin dormirse. ¿Para qué? Para que esa persona pueda traer a la mente consciente la parte orgánica, el recuerdo que tiene de otra vida guardado y archivado en el espíritu, en el cerebro espiritual. Al traer y evocar esa información, ya está la cura. Yo vi una muchacha, una jovencita, ella tenía que hacer un intercambio como hacen los estudiantes, que uno va para Francia, el de Francia viene para acá, para la casa de ella, y ella para casa del familiar que viene para acá. No se atrevía a montar en un avión, a hacerse un examen de sangre, perdón, la del avión es otra que les voy a contar. No se atrevía a hacerse un examen de sangre por un acto de tortura que tuvo en otra vida. Al hacerle 3 tratamientos nada más, resolvió. Se hizo su examen de sangre en la clínica y viajó hacia Francia y pudo completar las pruebas que le tenían que hacer médica y pudo completar su periodo en Francia también y pasar su estadía allá. Entonces, eso es lo que más yo recomiendo. Las terapias a vidas pasadas, pero con la técnica del doctor Netherstone, que es quien desarrolla este sistema que no duerma totalmente a la persona, más que pueda hacer una hipnosis diferente. Le puede tener otros nombres. Olvídense de otros nombres. El sistema siempre es el mismo, vidas pasadas, para que sea efectivo. Si no, no va a ser efectivo. Si la persona se le duerme profundamente, olvídense de terapia. Ya no es una terapia como tal. Brian Weiss, en su libro Muchas vidas, muchos maestros, él no relata qué método utilizó, él no relata muchas cosas porque hasta posesiones hubo, sino la vida de Catherine, el personaje fundamental, cómo pasó a diferentes vidas. Por ejemplo, yo tenía una fascinación con Egipto y muchas cosas de Egipto, y me di cuenta que en otra vida fui sacerdotisa egipcia y conocí, se me daba muy bien, se me dan muy bien esas cosas. También pienso que en un momento tal vez estuve en un campo de concentración judío. ¿Por qué? Porque naturalmente yo le decía igual a mi mamá. Yo tuve que haber tenido una vida. Yo fui hebrea en una época determinada. Yo fui del pueblo judío porque yo le decía a mi mamá, esta ropa, esto. Entonces, cuando empecé a estudiar Kabbalah, me sentí como en mi agua y empecé a darme cuenta que determinadas conductas que no eran picky, es que las arrastraba de otra vida, eran tan fácil para mí, cómo me sentía comprendida, yo decía, eso mismo lo hago yo. Cosas tan sencillas como tapar el agua, como no comer ciertas comidas, tener aversión por ciertas comidas. Eso en Cuba, que tienes que comer lo que hay, que no hay otro remedio. Hasta yo tenía esos hábitos, esas costumbres. Yo trabajaba con uniforme y yo llegaba y yo me quitaba el uniforme, me quitaba todo. Mami, hay que lavar, hay que lavar, hay que lavar. ¿Por qué? Porque no era coche. Yo sentía que no estaba limpio, que había algo que hacer, el lavado de manos todo el tiempo. Entonces esas cosas me venían. Terror. A los 11 años, a mí, mi padre de crianza me dijo, tienes que leer el proceso de Nuremberg. Hasta taquicardias a mí me dieron, y no era porque era una niña, es porque me evocaba algo como me lo evocaba el Titanic,
como me lo evocaban otras cosas que tienen que ver con las vidas pasadas. No, no importa que no sea la última o sea la 10ª anterior, es porque no se resolvió. ¿Y cuándo lo estoy resolviendo? Ahora. Por eso tal vez soy psicóloga, porque era importante para mi plan de vida, como resolver esos asuntos pendientes. Y gracias a mis guías por darme esta oportunidad y a la misericordia divina por darme esta oportunidad para poder entender el proceso. Tal vez si hubiese estudiado otra carrera, ni pendiente me hubiera quedado con lo que me decían en la iglesia, con lo que me decía no sé quién, y no hubiese estado en esto. Pero como era importante, y ahora me siento en la necesidad, porque no es una obligación, es una necesidad, siento amor, siento placer en poder compartir esta información con otros para ayudar en poner mi granito de arena, ayudarlos en ese proceso. Y eso quiere decir, y ahorita lo hablamos hace un ratito, que si la persona tiene como cierta, ¿cómo podemos decir? Como que le llama mucho la atención algo, puede ser un país, puede ser, no sé, la ropa de cierta forma, la cubertería de cierta forma, qué sé yo. Ahí podemos ir entendiendo que si no tiene sentido, viene de atrás. Porque ha habido personas que yo he conocido tal vez de una extracción sumamente humilde, que le gustan las cosas de cierta forma. Yo decía, una persona en particular que está viniendo a mi mente ahora, yo decía, ok, qué interesante, porque tenía cierto tipo de vajilla en la casa, era lo más valioso que tenía, pero para esa persona eso era lo máximo, lo máximo. No le interesaba sino eso, porque eso le traía recuerdos, tal vez que no tenga muy claros en su mente, o le hacía sentir muy bien, porque de alguna manera recordaba aquello que vivió en otra vida donde a lo mejor tal vez fue más feliz, o qué sé yo, no, los detalles no lo sé, pero me llamaba poderosamente la atención, porque una casita muy humilde, y el día que llegué sacó una cubertería y unos platos, y yo dije, ¿y esto de dónde salió? Curioso, ¿no? Sumamente curioso, pero esto lo estoy diciendo y todo esto que estamos trayendo a colación es para que usted vaya conectando los puntos y vaya diciendo, ah, esto puede ser posible, porque lo es, ciertamente lo es. Adrianita, cuéntanos, ¿tienes algo que preguntar, algo que relatarnos? No, me pareció sumamente interesante lo que comentaste recién porque es así. Hay características que evidentemente vienen del recuerdo de esa vida anterior. Vienen con uno. Así. Sí, sí, sí. Viene, convengamos que de todo el relato que estuvimos haciendo, y Ana María lo mencionó, toda la información queda en el acá ya y lo sabemos. Entonces, nuestra alma conciencia que vuelve a ese lugar, a ese estadio de entretiempo, conserva toda esta información. Y como tal, cuando volvés a encarnar o a reencarnar, parte de eso se queda en vos, porque está ahí, está latente. Que no lo vivas en esta vida no quiere decir que no lo hayas vivido en la anterior, y por eso lo estás trayendo a esta. Y sí, hay Y otro características que... punto, perdón que te interrumpa, otro punto importante, puede ser que sueños a los que no le encontramos ningún sentido de ningún tipo. Y decimos, ¿yo por qué estoy viendo esto? Pongámosle atención a los detalles porque el universo es hiper detallista y lo que quiere es que aprendamos, que abramos los ojos y que cambiemos. Bueno, vamos a dejar el programa hasta acá. Yo creo que estuvo sumamente enriquecedor. Se vale hacer preguntas. Me encantaría saber usted qué opina del tema. ¿Cae en algunas de estas características? ¿Piensa que esto no tiene ningún sentido porque a usted no le ha pasado absolutamente nada? Me encantaría leerlo en comentarios. ¿Qué piensa usted de esto? Ana María, te dejo para que te despidas. Muchísimas gracias, gracias por una vez más darme esta oportunidad. Gracias, Adrianita, a ti también. Y bendito aquellos seres de luz que nos guían, bendito aquel que está creador de todo, que nos ayuda, nuestro eterno, que nos ayuda y que nos da la posibilidad, porque esto genera dharma, ayudar a otros en amor, en complacencia, y esto es lo que me hace más feliz, ayudar
a otras personas a que evolucionen también de la misma manera que a mí me están dando la oportunidad con estos conocimientos que los aprendí de alguien también, de evolucionar en el camino y comprender mis relaciones interpersonales. Que por favor no se queden con rencores, porque eso se lleva a otro plano. Que traten de entender lo que les sucede y que busquen ayuda. Es mi consejo más grande que doy. Muchísimas gracias, Adrianita. Bueno, gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa. Un placer de nuevo estar con Ana María, porque bueno, me pasaría horas escuchándola, porque claro, al ser una experimentadora también del fenómeno cercano, bueno, esta experiencia cercana a la muerte, cuando ella cuenta estas cosas me siento muy identificada con todo lo que dice. Así que bueno, para otro momento seguiremos hablando de este tema. Si me invitas, aquí estaré. Claro que sí, con Gracias. todo. No hace falta que te invite, nada más te llegas. Aparte de que quiero que revisemos, aunque sea en un tiempito, ya veremos en qué momento, la película. Esta película de Mm, Spielberg, porque tiene muchos detalles. Yo ya voy a verla por segunda vez porque quiero rescatar algunas cositas, porque es sí, importante que entendamos que no porque no sepamos algo, no existe o no es. Sabemos tan poquito importante. y el universo es tan vasto. Tantas veces lo he escuchado decir, pero que además lo creo, como un creador tan poderoso iba a crear no solo a nosotros, iba a crear solo la Tierra, siendo la Tierra y nosotros muy importantes para nosotros y para los que están afuera e indudablemente para el creador también. No estoy minimizando absolutamente nada. Ana María. Sí, eso que acabas de decir, no puedo callarme. Tengo que decir que una manera de minimizar el trabajo de Dios es pensar precisamente que somos los únicos, como que Dios no tiene la capacidad de crear más seres vivos y muchos universos. Y Pavarotti ahí está diciendo, yes, así es. Yes, eso El Pavarotti. pajarito que está corroborando lo que estamos diciendo. De mi parte, quiero darles las gracias a las dos y a ustedes también por vernos y por acompañarnos. ¿Qué más le puedo pedir? Además de que por favor haga preguntas y nos sugiera programas. Suscríbase, dé like, active la campanita, pero sobre todo, si este programa le fue luz a usted, ayúdenos a difundir. Soy Ariel Sbi y esto fue Mundo Paranormal. Hasta la próxima. Gracias a todos. Nos vemos.